Listo. Bueno, Shalom Uraja, bendiciones en este día de Shabbat. Vamos a empezar con una tefila. Vamos a honrar al Eterno. Así que, Padre Celestial, Rey Todopoderoso, Elohim grande y misericordioso, te damos las gracias a Adonai por un día más de vida, de poder permitirnos estar en este día de Shabbat para compartir, para aprender cada vez más esta lengua sagrada. Elohim poderoso, gracias por otorgarnos un día de descanso para poder bendecir tu nombre, alabarte, exaltarte, darte la gloria, la honra y el honor. Que sea tu voluntad, que podamos aprender, que tú pongas en nuestra mente y en nuestro corazón cada una de estas palabras, que nos ayudes a crecer espiritualmente para honrar tu nombre, Adonai. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que veníamos estudiando la clase pasada, acerca del orden de Shabbat, ¿cierto? En esta ocasión lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una lectura, vamos a leer lo que está, la oración que se hace después del encendido de las velas, ¿listo? Entonces, bueno, va a necesitar mucho de su ayuda. Yo por mi parte voy a ayudarles también aquí borrando la fonética para que pues podamos hacer el ejercicio práctico de lectura, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, bueno, ¿quién desea empezar? Voy a pedirle el favor a Mauricio. Shalom. Shalom More y Neni. Bueno, pues la idea es que me ayudes a leer esta oración y vamos a ver pues la traducción, ¿no? Y vamos a aprender. Bien. Dice, Yehi Razón Milefaneja. Ese es el nombre del Eterno. Sí. Adonai Elohai Belohai Abotai Shetahu, dice ahí. Muy bien, correcto. Listo, muy bien. Entonces, nosotros ya conocemos este Yehi, ¿cierto? Viene del verbo hayá, que es ser, ¿cierto? Entonces dice sea o será, como en futuro, será. Y simplemente dice razón. Razón es como la voluntad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí se traduce como tu voluntad, ¿cierto? Sea la voluntad, podemos decir, Yehi razón, sea la voluntad, mi lefaneja, ¿cierto? Lefanai es delante de, ¿listo? Y mi lefaneja es delante de, ¿cierto? De ti. Entonces vemos aquí nuevamente que termina en un sufijo que es un posesivo de segunda persona masculino, ¿cierto? Entonces, delante de ti, ¿bien? Entonces, pues, ¿por qué este no tiene posesivo? Porque simplemente dice, sea la voluntad delante de ti, Adonai, ¿cierto? Ya sabemos que ese es el nombre, una contracción del nombre del Eterno. Elohai, ¿listos? Bien. Entonces, voy a preguntar a Mauricio, ¿qué sufijo puedes encontrar acá? En esta palabra. La Yon More. Ah, muy bien. La yod con el pataj antes de, ¿cierto? Entonces, ese pataj nos indica como que la palabra está en plural, ¿cierto? Ya sabemos que Elohim es una palabra en plural,
¿cierto? Elohim, que significa como juez supremo, ¿cierto? Y pues lo han traducido muchas veces como Dios. Entonces, realmente lo que significa es juez supremo, ¿listo? Entonces, es mi Elohim, este es el posesivo, ¿cierto? La Yod, que es algo mío, mi Elohim. Y aquí vuelve y se repite. Entonces, ¿qué otros prefijos o sufijos puedes encontrar ahí, Mauricio? La va more. Ah, muy bien. La Bab, que sería I. Y Muy ahí bien. está, ella sería la zerei y la yodo. ¿Y qué significa? Estaba haciendo el Elohim de, ¿verdad? Ah, muy bien. Es agregar a la palabra Elohim, que acá no lo he agregado, la palabra de. ¿Listo? Entonces, este sufijo que tenemos aquí, que es el sufijo de la seré, y luego seguía hay una iot, es la palabra de. Ese sufijo es esta palabra que está acá. Entonces, a Elohim se le agrega la palabra de, ¿cierto? Luego sigue la siguiente palabra. Listo. Abotei. Muy bien. Abotai. Abotai. Listo. ¿Cuál es la raíz y cuál es el sufijo? Porque La raíz es de padres, ¿no? muy bien. Padres. ¿Y cuál es en hebreo? Serían mis padres, ¿no? Pero ¿cuál es la raíz en hebreo? ¿Qué letras? Abot, abot. Ok. La raíz serían estas dos, ¿verdad? Ab. Ab Sí, es more. papá, ¿cierto? Pero entonces, acá, desde aquí empezaría el sufijo. ¿Por qué? Que está en plural. Muy bien. Entonces, está en un plural, ot, ¿cierto? Pareciera que hay un plural ot. Y adicional está la iot, ¿cierto? Entonces, ¿qué significan estos dos sufijos? Hay dos sufijos ahí, de hecho. Es que está diciendo que está en plural y está diciendo que en plural mismo. Correcto. El primero es un plural, ¿cierto? Y el segundo es, de hecho, casi que todo podríamos resumirlo en este sufijo. Sabemos que cuando una palabra termina en yot y adicional a eso se le agrega antes de un pataj, es un posesivo del tipo mío, es decir, un posesivo de primera persona, singular, del tipo mío, pero quiere decir que la palabra anterior está en plural, ¿cierto? Pero no bastando con eso, al parecer hay otro plural acá que es el ot, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Lo que pasa es que la palabra aba termina en hey, más o menos así. Voy a escribirlo por acá, como se escribe aba. Un momento, si me bajo aquí. Ahí, así se escribiría aba, ¿cierto? Pero nosotros hemos visto que cuando agregamos un plural, cuando agregamos un sufijo, esta hey se convierte en una tap. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Pero la bet antes tenía una nekudot que era la kametz. Así se escribe aba, ¿listo? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la hey. Voy a explicarlo de otra manera. Quiero decir mis padres, ¿listo? Para decir mis padres, yo simplemente agrego a la hey una pataj y una yot, ¿verdad? Hasta ahí es claro, ¿verdad? A todas las palabras hay que hacerle eso. Lo mismo sucedió acá, ¿cierto? Aquí sucedió lo mismo. En el Elohim sucedió lo mismo, se le agregó una pataj y una yot. Entonces a la palabra aba se le agrega lo mismo, una pataj y una yot. Pero ¿qué pasa? Esta hey, hay una regla que se cambia por una tap. Entonces cambiamos la hey por una tap y ahí le ponemos pues seguimos poniendo el sufijo, ¿cierto? Lo único que hicimos es cambiar la hey por una tap. Y adicional aquí, esta kametz ya no va a ser la vocal de la bet, sino que va a ser una bab jonem. Y ahí ya lo tenemos, abotai. ¿Listo? Entonces es como para aprender un poquito cómo se construyen estos, o de dónde nacen estos sufijos y por qué son así, ¿cierto? Porque
una persona podría pensar que ot es un plural femenino, ¿cierto? Y adicional le pusieron un sufijo posesivo plural, pero realmente no es así, simplemente que aquí casualmente la bet ha tomado esta nekudot y la hey que estaba antes tomó esta tap, ¿listo? Bien, por eso ahí tenemos abotai. Muy bien. Y aquí tenemos un verbo, ¿listo? Entonces, Mauricio, el verbo es como tener compasión, ¿listo? Y aquí está la raíz, tahus. Pero esta shim, ¿qué significará? Estaba buscando ahorita en mis notas, me moré y dice, ¿qué? ¿Cuál dicen? ¿Qué? ¿Cuál? Muy bien. Entonces, esto es que tengas compasión, ¿cierto? Tahus. Entonces, aquí hay otro prefijo, que ya lo habíamos conocido, que es la palabra que. Entonces, con este creo que es el octavo prefijo que podemos aprender. Aquí vimos que acá hay otro prefijo, el de la VAP. Aquí hay otro prefijo, el de la MEM. Y aquí, pues, está otro prefijo que aprendemos, que es el de la SHIM. Este prefijo siempre se usará como SHIM y con seré. ¿Listo? Siempre se usará de esa manera. Segol es este, realmente, ¿no? Una segol. Muy bien, Mauricio, excelente. Muchas gracias. Toda Rabá More. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir. A ver, ¿quién? Vamos a pedirle el favor a... ¿Quién tenemos por aquí? Voy a pedirle el favor a Helen. Shalom. Ah, Shalom, More. Ayúdame con esta, la lectura. En la de abajo. Vamos a ver, es que estoy con el teléfono. ¿Me ayudas con el cursor para ver si estoy bien ubicada? Sí, ahí ya está. Acá. Esta, ok. Ese. Ay, ahí se lee uteraten. Listo. Entonces, sí. Bien, vamos bien. Sigue acá. Ajá. Uteraten. Alay. Betagril. No, di, es una di. Sí, Es que esa letrilla a veces me confunde con la R, si es una di, ¿verdad? correcto. Betagdil Hasdeja Imadi la Tet Li será Anasin. Anasim, muy bien. Ajá, Anasin. Ahora vamos a como a desmenuzar un poco esto, ¿listos? Ok. Sí, Listo, señor. entonces, esto es como sin descanso, ¿listo? Ujú. Teratem. Entonces tiene un prefijo. ¿De qué es este prefijo? Ah, esa es la I. Y muy bien. Listo. Ajá. Este otro es la palabra al. ¿Recuerdas quizás qué es al? Sobre. Sobre. Muy bien. Y tiene este sufijo. ¿Qué podrá Sí, ser? el plural. Es un sufijo que indica plural. Ajá. ¿Ok? ¿Cómo sería entonces? Es plural para... Ay, Dios. Listo, te va a ayudar. No Este lo sé. no es un posesivo plural. Listo. Este No. no es un plural, perdón. Este es un posesivo de primera persona. ¿Listo? Ah, ok. La iota al final. Ah, sí. La Sí, iota al sí, sí, sí. final. El posesivo de la iod con la gírica es. De la primera. Sí, es una forma de un plural, de un Ajá. posesivo.
Pero esta es otra forma. ¿Qué es lo que sucede? Sobre mí. Sí, Sobre mí. sobre mí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros vimos aquí atrás que esto era un sufijo un posesivo plural. O sea, por ejemplo, la pataj es la que está volviendo plural la palabra que está acompañando, ¿cierto? Por ejemplo, Ajá. aquí dice padres. ¿Por qué? Porque está este pataj, por eso dice padres. ¿Listo? Pero esta es una preposición. Y las preposiciones pues no tienen plural. Sí, porque sobre no tiene plural. Sí, No tiene sí, plural. sí. Entonces, esto es realmente como se escribe así por forma ortográfica. ¿Listo? Eso va a pasar Ok, con muchas preposiciones, ¿vale? Listo. perfecto. Entonces, aquí sigue la palabra aumentar, takdir, y Y, nuevamente tiene ajá, ahí. otro prefijo, ¿cierto? Ya sabemos, es la palabra y, ¿cierto? Ajá. Listo. Aquí sabes cuál es la raíz, cuál es. Deja, Ajá, deja. es- Bueno, ahí creo que ahí hay ¿cómo se llama? Sufijo al final, me parece. No, sí, correcto. ¿Cuál es el la sufijo? ja, que era de ustedes en masculino, creo. No es en ustedes, porque es No, ustedes no en es de plural. ustedes. Correcto. Eh, pero la raíz de, Ajá. Ah, correcto, muy bien, esa es la raíz. ¿Qué viene la palabra Gesed? Que es bondad. Y ah, esta ajá. es de la segunda persona singular masculina, o sea, el tú. Por eso El dice acá, tú, sí, tu no es en el bondad. plural. Ok. ¿Listo? Bueno, le anduve cerca, lo que me equivoqué, pero sí dije segunda persona. Ajá, Sí, listo, muy bien. Aquí esta sí. palabra, imat, Y imat más, significa como posición. mi Posición. posición, mi. Ahí sí está Ajá, la primera persona singular, mi. correcto. Entonces, Ujú. esta palabra sí ya no está en plural, sino en singular. Un Ajá. posesivo que está haciendo que la palabra que está acá está en singular. ¿Sí? No son mis posiciones, sino mi posición. ¿Cierto? Esa palabra pues es un poco como ambigua porque, por ejemplo, acá dice, y no descanses y no te canses de mí y aumentes tu bondad a mi posición, ¿cierto? ¿Qué significa eso de a mi posición? ¿Sí? Como en mi postura, en el lugar que me encuentro, ¿cierto? Ujú. Entonces, también se puede traducir un poco como a mí, ¿cierto? Pero más enfocado que es sobre la circunstancia o la posición en la que se encuentra. ¿Listo? Ujú. ¿Cierto? Muy bien. Este es un verbo, Mate. simplemente dar, Ujú. es el verbo dar, pero aquí yo lo puse como dando, ¿cierto? Eh, esto es Dar es. está como en infinitivo, ¿no? Todo lo que termina Es en, no, así. mentiras. Es como No un era progresivo, infinitivo. es como un progresivo, ¿cierto? Lo puse de Porque esa manera. infinitivo era cuando empezaba con lames, creo. Sí, de hecho ahí empieza con la Ujú. Pero no es esa no es el prefijo, sino es parte de la raíz. No. No, no, el verbo tet es dar, Ah, ¿listo? ok. Entonces, sí puede ser, está en está en un infinitivo, pero Ujú. lo puse así, ¿por qué? Porque dice, bueno, dice, si no te canses sobre mí y aumentes tu bondad a mí, dar a mí, ¿cierto? Porque eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué Ujú. significa esta palabra? Ya te di una pista. Entonces, Ali era para mí o a mí. para mí, ¿listo? Entonces tiene un prefijo y un Ajá. sufijo. El Sí, prefijo, la yo con la E significa, es una contracción. ajá, muy bien. También significa a mí, ¿listo? También Sí, a puede mí o significar para eso. mí. Exacto. Entonces, pues no se vayan a confundir con esta traducción que puse acá, porque esto es para quién, ¿cierto? Esto es para quién, pero esto está diciendo en qué posición, en la posición de quién, ¿cierto? Entonces tengas bondad y como pidiéndole que reconozca la posición en la que se encuentra, es un clamor,
¿cierto? Puede ser una posición, pues está diciendo que es una tenemos una posición inferior delante del Eterno, ¿cierto? Por eso le pide compasión, ¿listo? Mm, Y des a mí, entonces, pues esta palabra sí gra- está tal cual, que es sera, sera es descendencia, y es ah, para mí descendencia, ¿listo? Y esta palabra también está tal Ana, cual, Anasim. ajá. Esta palabra anasim viene de la palabra enosh, ¿listo? La Ujú. palabra enosh. Y esta palabra enosh viene de la palabra ish, ish. Les voy a enseñar Ish, algo de acá. hombre. Vamos a ver algo especial. Así se escribe la palabra ish. Ish. Y viene al final con una... ah, si no recuerdo, si no más recuerdo. Ish, bueno, sí, tal cual. ¿Listo? No, al final viene con una hey, more. Gracias. Listo, ahí tenemos la palabra ish. ¿Listo? Ish. ¿Qué Ajá. sucede? Cuando una palabra tiene el dagesh, que es un dagesh fuerte, se le llama un dagesh fuerte, hay dagesh fuerte y dagesh leve. ¿Listo? Recordemos un poco eso. ¿Cuándo es un dagesh leve? Mm, ¿Alguien se acuerda? es- Navegar que fat more. Correcto, Mauricio, muy bien. ok. Ujú. Entonces, las Vegas Kefat, por ejemplo, ¿esto es un dagesh leve o fuerte? Ese sería, ese sería débil. Es una Leve, Begat que fat. leve, sí. ¿Y este? Esa es fuerte. Muy bien. ¿Y este? Esa débil también, es Begat que fat. Correcto. ¿Y este otro? Esa es fuerte. Este es fuerte, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede cuando hay un dagesh forte? ¿Listo? Se llama así, un dagesh forte. Cuando hay un dagesh forte, generalmente en la fonética se coloca un doble vez digamos, la representación de este sonido. O sea, pondría doble vez una shim, dos veces una shim. Pero hay una costumbre o una raíz antigua a esto, y es que se puede quitar ese dagesh y antes se le antepone una nun. ¿Listo? Mm, Una nun. ajá. Entonces, de ahí sale la palabra enosh. ¿Listo? Ahí lo vemos. Enosh. Mm, Enosh. ¿Listo? Ish es hombre. Enosh es otra forma ajá. de llamar al hombre o al ser humano. ¿Listo? Pero esta Enosh está acá en plural. Anashim. ¿Listo? Ajá. Entonces, por eso esta Ish viene Anashim viene la raíz Ish como tal. ¿Listos? Bien. Entonces, esto es Ok. como humanos. Traduce humanos o personas. ¿Listo? Entonces, es para mí descendencia de personas, ¿cierto? Descendencia de personas. Y ahí sigue, hasta ahí llegaría esta línea de la bendición. ¿Listo? Muchas gracias, Kelly. Ah, con gusto. Listo, bien. Vamos a seguir con otra persona. Entonces, voy a pedirle el favor a... ¿Quién más está por acá? Jairo. Shalom. Shalom, Jairo. Listo, Jairo. Entonces, por favor, para que me ayudes con la lectura, vamos a seguir con la tercera línea. Bien. Entonces, dato da. Batorá. Dato da. Vice hut. Listo, acá será un segundo. Ya, listo. Acá será bis hut. Perdón, sí, vice hut. Bien. Nerot. So, perdón. Ashabat.
Shabbat, Shabbat, Ala Lu, ujú, quemó, She- Shekatut, Shekatut, Ki, Ner, Ner, bien, Ner. con Resh, muy bien, listo, entonces, ¿me vas a ayudar, listos? Jairo, Sí, ¿aquí qué palabra puedes identificar como raíz? Bueno, aquí ya está fácil, ¿verdad? Torah, 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 ¿cierto? Es la Torah. Y tiene un prefijo. ¿Qué prefijo es este? dentro o en la Torah, En la, en tal la. cual, ¿cierto? En la. De hecho, aquí sabemos que hay dos prefijos, ¿cierto? Pero están Sí, combinados, están fusionados. Hay dos prefijos porque cuando la bet tiene un pataj, o mejor dicho, sí, cuando la bet tiene un pataj, quiere decir que antes había una hey, solo que la bet se comió la hey y se quedó con la nekudot que tenía la hey, que era la pataj. ¿Listo? Entonces, ahí dice en la, solo con esta vez. ¿Listo? No solo en, sino en la Torah. Muy bien. Listo. Y acá, sehut. Sehut. ¿Han escuchado esa palabra? Que tenga el sehut, dicen por ahí. honor, honor, El mérito, el honor. Muy bien. Excelente. Y nuevamente tiene este prefijo. Y ahí significará solamente en, ¿verdad? Ya no tiene la pataj. Solamente tiene el en. Bueno, una pregunta, Jairo, ¿por qué tiene Hirik? porque tiene Hiritz. Y, ah, no, no recuerdo. Listo. Es por la Hombre, señora. por la Sheba. Correcto, porque la siguiente tiene Sheba. Entonces, por ejemplo, cuando a una palabra le agregamos un prefijo y esta palabra va a empezar con Sheba, entonces el prefijo va a tener Hirik. ¿Listo? Bien. Ok, pues, muy bien. Listo. Bueno, ¿puedes identificar la raíz de esta palabra? Nirots, Nirots. Ya la hemos visto aquí antes, voy a mirar. No, no la hemos visto hasta ahora. Bueno, la raíz, acá está, ner. ¿Listo? Ner es candelas o velas. ¿Listo? Entonces, ¿aquí dónde está la raíz? Pues aquí mismo. ¿Y qué son estas otras letras, Jairo? Ese es un plural Muy bien, ¿de qué tipo? femenino. Correcto, un plural femenino. Sabemos que las candelas tienen un sentido femenino, ¿cierto? Una naturaleza femenina y por eso tiene el ot, candelas. ¿Listo? Candelas. Listo, porque yo puse aquí las. Dice, el mérito de las las velas, ¿por qué será? ¿Sabes Por, quizás? por contexto será moreno. Sí, tienes razón, Por- más por contexto, por darle sentido, que por lo que está escrito acá. Porque realmente será unas. Ay, perdón. Unas. Ay, perdón. Ahí ya está. Unas. ¿Listo? ¿Por qué unas? Esto sí lo podremos saber. Unas. De mérito. No sé, Listo, moreno. tranquilo. Entonces, cuando un sustantivo no viene acompañado de la G, entonces no son las, sino son unas cualquiera. Sabemos que la G da algo específico, son las velas, estas velas, ¿listo? Pero si no tiene la G, son unas velas. Puede ser
cualquier vela, digámoslo así. ¿Listo? Es simplemente porque no tiene la G. ¿Vale? Entonces, en general, cuando veamos, por ejemplo, que algún sustantivo no tiene la G, lo podemos traducir como uno o una, o unas o unos. ¿Listo? Con Bien. un artículo indeterminado. Exacto. Un artículo indefinido. Y este es el artículo definido. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí ya podemos ver nuevamente la raíz. ¿Cuál es la raíz acá? Shabbat. Shabbat. Muy bien. Shabbat. Listo, entonces Shabbat es el día de descanso, ¿cierto? Shabbat. Y obviamente viene aquí con la G, que es el artículo definido, la. El, realmente sería el Shabbat. ¿Listo? ¿Por qué puse del? ¿Por qué habré puesto del? ¿Cierto? Porque esa palabra aquí no la encontramos. Lo mismo. No, no está ninguna palabra que indique hacia quién o hacia acá, es por contexto. Por contexto únicamente, para darle sentido, ¿cierto? Porque si yo la quito, dice en mérito, o sea, digamos, dejémoslo tal cual como está en el texto, en mérito de velas Shabbat estas, ¿cierto? Entonces, démosle un poquito de color. En mérito de las velas, o de unas velas del Shabbat, y bueno, sigue esta palabra que está tal cual, halalú. Y esto Halalú. significa estas, ¿listo? En algunas traducciones ustedes van a encontrar en mérito de estas velas de Shabbat, ¿listo? Pero aquí el estas está al final, ¿listo? Tienen esos pequeños cambios que está identificando ya al final de lo que estamos hablando, ¿listo? Bien. ¿Te suena de pronto esta palabra? ¿Cómo? ¿Te suena? Sí. Ah, bueno, bien. Pensé que no habías entendido. Bien, esta palabra significa como, ¿listo? Quemó, quemó. Listo. ¿Puedes identificar acá la raíz de esta, tal vez? Sí. Chabot. Ay, perdón, Chabot. ¿No? Cabot. Nuevamente. Catel. Casi lo tienes. ¿Cuál es? Cabot. Checató. No. Cabot. Cató. No. No. Chabat. No. Cabot. No. No. Léelo bien, Jaime. Ahí ya casi lo tienes. Shebatut. O sea, Desde acá, ¿no? Katub. ¿No han escuchado esa expresión? Katub. no, Moreno. ¿No? Listo, no hay problema. Esta expresión muchas veces la usan cuando dicen escrito está. Entonces, para decir escrito está, dicen katub. ¿Listo? Dicen katub. Es una forma de decir, es que eso está escrito. ¿Sí? Es como una expresión muy, muy conocida. Pero tiene nuevamente este prefijo. ¿Recuerdas qué es, Jairo? Precisamente estaba tratando de recordar. Acá lo hemos visto. ¿Dónde fue que lo vimos? Sí, este prefijo que es, More. Sí, acá está. Ahí ya lo hemos visto en la primera. Y aquí lo tradujimos que tengas compasión. Esta es la palabra tener compasión. ¿Listo? Y acá vuelve y se repite. Entonces dice, ¿cómo? Si lo traducimos tal cual, dice, ¿cómo? Que escrito. Así dice tal cual, ¿cierto? Pero lo tenemos que traducir como, podemos traducirlo como lo que está escrito. Sabemos que la palabra está, pues no tiene una representación en el presente, ¿cierto? Por eso se agrega cuando es necesario agregarlo por contexto. Como lo que está escrito, ¿listo? O como está escrito, ¿cierto? Bien, ahí vamos bien. ¿Esta palabra la conoces? Pues, será. Pues. Pues,
también puede significar por qué. Es como una ampliación o explicación. ¿Listo? Listo. Y esta ya la vimos, ¿verdad? Ujú. Candela, ¿cierto? O vela. La candela o la vela. Listo. Pues, candela. ¿Listo? Bien. Excelente, Jairo. Muy bien, gracias. Gracias, More. Listo. Ahora le voy a pedir el favor a ver si de pronto nos ayuda Santiago. Shalom. Shalom, More. Listo, Santiago. Vamos a seguir aquí con esta cuarta, quinta línea. Pero antes voy a quitarle... No vayas a ver acá, por favor. No se preocupe. Listo, bien. Pues Ya quité. queremos aprender, vamos a empezar de cero. Listo, excelente, bien. Listo, entonces, listo, ayúdame con la lectura. Ahí dice Mitzvah, ¿Bien? Listo, muy bien. Mitzvah, Mitzvah. Mitzvah, sin la T al final, porque Ok. termina en una hey. Muy bien. Ok, Mitzvah. Ahí sería ahí sería no, ahí es Betorah. Betorá, muy bien. Ok, ahí sería Aarón. No, Listo, recordemos, la Aleph es muda. ¿Listo? sí. Entonces, para darle sonido a la Aleph, vamos a ver cuál es la vocal. En este caso, la vocal será la Bab. Entonces, será la Aleph Bab. con la Bab, será O. Bo. O, simplemente. Puede ser O. or. Or. Ahí termina. Or. O. Or. Or. Listo. Bien. Vegas. Vegam. Taros. No. Esta es una Het, que es como la J. ¿Listo? Y nuevamente hay que buscar cuál es la vocal de la Het. Y en este caso la vocal será esta. ¿Listo? Que es la U. Tahur. Sí. Ah. Tahum. Y esta última es una Sameh. Sí, ¿Listo? sí, Mira Tahus. la men es más cuadrada. Correcto. Dice Tahus. Tahus, muy bien. Ok, ahí dice bujera. Listo. Otra vez te voy a corregir una cosita. Esta es una U. ¿Listo? Es parecida a la Ok. que estaba acá. ¿Listo? Ujera. Listo. Te voy a decir otra cosita. Esta de aquí es una TAP, que es una T. Y debido a que tiene una Sheva, va a sonar con E. Pero ¿por qué, no? Yo hago la pregunta y la respondo. Entonces, es una Sheva, va a sonar como E, pero ¿por qué? Pues va de segunda, se supone que de segunda no suena. Pero antecede a una Nekudot larga. Esta U es de esa U larga. Entonces, siempre que una Sheva, antes de la Sheva venga una Nekudot larga, va a sonar la E. ¿Listo? Okay. Entonces acá será UT. ¿Listo? Listo, ahora sí, complétala. Uterahem. Perdón, Perfecto. Uterahem. Uterahem. Muy bien. Ok. Allí sería al. Muy bien. By Helen. By Helen. Listo. Recuerda una cosa, esta es la Ain, esta que está acá, y esta Ain es un poco como la Aleph, es muda. ¿Listo? La diferencia con la Aleph y la Ain es que esta Ain suena como gutural, como con la garganta, se dice con la garganta. Entonces acá va a ser ba, Baili. ba, a, li.
Ba'ali. Listo, muy bien. Acá recuerda no poner esa I porque dijiste como ay. Va ay. Entonces, Ba'ali. va a li. Ba'ali. Ba'ali. Va a li. Muy bien. Ba'ali. Excelente. Listo. Entonces, quizás recuerdes bueno, esta palabra es tal cual. Esta palabra es tal cual como está acá. Mandato. Mitzvah. Esto no tiene, está tal cual la palabra, pero sí podemos descubrir una raíz aquí. Y es la palabra sabe. ¿Recuerdas tal vez, Mauricio, esa palabra? ¿Sabe? Sí, More dice como que es como que manda u Exacto. ordena. Manda, ordena, listo. Santiago, esta es mandamiento, ¿listo? Momento. Sí. Pero aquí tiene escondida, tiene escondido una raíz y es importante saberlo. La raíz es, este verbo lo aprendimos, ¿recuerdas? Dentro de esta semana. Sabe. Sabe. Y- No estuve esta semana, pero ¿No? sí. Vamos. Listo. Tranquilo. Sabe significa ordena. Y es la raíz del mandamiento, ¿cierto? De hecho, si ustedes se dan cuenta, es como poner el verbo sabe y ponerle un prefijo que es una mem. Santiago, ¿qué puede ser ese prefijo mem? O sea, yo estoy acá divagando un poco, ¿no? Porque esta palabra tal cual significa mandamiento, mitzvah. El men tiene como prefijo desde, de parte de. Exacto. Si tú pudieras darle un concepto filosófico, digámoslo así, un concepto en la mente, ¿qué concepto tiene la mem? Como un concepto como de fuerza, como algo de... Bonito significado. ¿Por qué? Porque es que la mem tiene un concepto filosófico del origen, el origen de las cosas, ¿cierto? Okay. Recordemos que la mem es un caudal, es el agua, ¿cierto? El origen es como dos olas. Acá Okay, es una correcto. ola grande y una ola pequeña arriba. En el principio todo era agua, ¿recuerdan? Está en Bereshit. En el principio todo era agua. Entonces, por eso, cuando uno usa la men como prefijo, es el origen o el inicio de algo. Entonces, cuando yo digo de tal persona, eso viene de tal. Entonces, le estoy dando el origen de esto. El orden de las cosas. Y, por ejemplo, es que Santiago dio una buena apreciación. Dijo que es la fuerza. Es como una fuerza. Me gustó eso que dijo, no lo había pensado antes. Y el origen de las cosas, si uno ve la raíz y ve el principio, es lo que le da la fuerza a lo que es eso, ¿cierto? Entonces, claro, puede ser interpretado como una fuerza. Entonces, el hecho de poder de ordenar las cosas puede traer su raíz o la fuerza en los mandamientos. Si yo tomo el prefijo de, por ejemplo, digo de y teniendo la raíz saber, es lo que dijo, ¿no? Saber. Es mandar, es de mandato. Exacto. Por ejemplo, hay una palabra, demandar. ¿Cierto? Mandar. Esta palabra es ordenar o mandar. Demandar es un mandamiento. ¿Sí? Okay. Entonces, claro, esta palabra de hecho es muy importante verla, muchas palabras en este sentido. Esta casualmente pues tiene esa forma de verla. Cada palabra tiene un significado, cada letra, perdón. Cada letra tiene un significado. Por ejemplo, la men significa el caudal, que significa un origen. La tzadi significa un hombre acostado. La bab significa el anclar, como la estaca, la unión. Y la hei significa alabar o trabajar. El origen del hombre unido por el trabajo, ¿cierto? El origen de las cosas, del orden del hombre unido con el trabajo. Eso puede ser un mandamiento. ¿Listos?
De esa manera también podemos entender muchas cosas escritas en el hebreo. Muy bien. Listo. Santiago, ayúdame a analizar aquí cuál es la raíz y si hay prefijos o sufijos en esta palabra. Ahí el prefijo y la Muy va. bien. Excelente, este es el prefijo. Y entonces la raíz será esta, Torah, ¿cierto? Es Y Torah. enseñanza o instrucción, ¿listo? Y esta palabra está tal cual, luz, ¿listo? El Shabbat pasado vimos algo y casualmente, mira que estamos hablando con Santiago, que fue el que hizo la pregunta el Shabbat pasado. Y la pregunta fue que si en Shabbat se podría, digamos, hacer el encendido de las velas con una luz artificial, ¿verdad? Voy a aprovechar para hablar un poco más de eso. Aquí está escrito en esta bendición. Pues la candela la candela es el mandato y la Torá es luz. ¿Por qué dice esto acá? ¿Listo? Dice la Torá, acá dice la verajá, dice que me des personas, no mentiras, que ellas irradien Torá, que ellas sean fuente de luz, no vimos esto, que ellas sean fuente de luz en la Torá. Es la fuente de la luz, está en la Torá, ¿cierto? En mérito del encendido de las velas, de estas velas de Shabbat que se encienden en el día de Shabbat, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se encienden? De hecho, esta bendición nos está diciendo por qué se encienden las velas en el día de Shabbat. Es porque se recuerda cuál es la función de la Torah. La función de la Torah es alumbrar, es traer la luz. De hecho, esta palabra también significa esclarecer, dar la claridad, dar la claridad. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta palabra tiene una raíz, or. ¿Sí la ven? Aquí vuelve y se repite, or. Or es luz, luz. Y aquí esta palabra también tiene su raíz es or, solamente que está en plural, luces. Y antes tiene una mem, la fuente de la luz, ¿cierto? Ya sabemos que la mem significa como el origen de algo. ¿Cuál es la fuente de la luz? Pues la Torah. Ahí está. ¿Cierto? La fuente de la luz sea en la Torah, ¿en mérito de qué? Por encender las velas de Shabbat, por encender estas velas de Shabbat. Entonces la mujer hace esta bendición, esta es la bendición que hace la mujer. Ella enciende la candela y ella pide que por el mérito de haber encendido esa vela, se encienda la luz a través de la Torah. ¿Por qué? ¿Cierto? Simplemente la candela es una señal que indica que ha empezado el Shabbat. Y es simplemente representar que estamos dispuestos a celebrar ese día, que nos hemos dispuesto a guardar el día de Shabbat, y se enciende esa candela en recordación que en ese día, como se va a celebrar el Shabbat, va a ser un descanso para estudiar la Torah. Y el estudio de la Torah será la fuente de la luz, ¿cierto? Entonces, luego sigue diciendo, como está escrito, pues las candelas, o el mandamiento es candela, ¿cierto? El mandamiento es candela y la Torah es luz. Ya volví y se repite el tema que la Torah es luz. Y esto que dice que está escrito, bueno, creo que esto está escrito, no recuerdo, no tengo en mis memorias acerca de la Torah que esté escrito que el mandamiento es candela, tal cual. Puede ser algo, es como una interpretación de cómo es el mandamiento, ¿cierto? More, ¿Sí? si pudiera, bueno, en lo personal, no sé si estaré equivocado, pero sí considero que sí es una interpretación, pudiera, lo que veo, porque con el cariño y el respeto de todos mis hermanos, yo lo que veo en el Éxodo 35:3
dice que en Shabbat no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. Entonces, para mí en lo personal, pues yo no lo haría, no lo hago porque creo en ese mandamiento de que no encender fuego en casa en Shabbat. Así que sí, creo que el texto pudiese ser una interpretación, una bonita interpretación, porque la mujer lo hace como cuando en el Edén, pues, pecó primero, y está bien hacerlo así, ¿no? Humilde hacia el Señor, es excelente. Pero Sí. cuando veo el mandato, entonces yo me retraigo, no lo hago por temor a que estuviera transgrediendo un mandato. Listo. Listo, bien. Yo voy a seguir explicando esto que está en la bendición y ya doy un comentario de la interpretación que se está dando sobre el encendido de las velas. Entonces dice, porque la candela es el mandamiento, y aquí es como una alegoría, ¿cierto? Muchas cosas en la Torah son alegorías o son, se hace ejemplarización de muchas cosas. Hay muchos símbolos. De hecho, cuando se construye el Mishkan, que es el lugar donde va a morar el Eterno, ese lugar tiene muchos símbolos, muchísimos, está lleno de símbolos. Entonces, así mismo es el cumplimiento de las misbot, ¿cierto? Entonces, para recordar, solamente esto es para recordar, es una forma en que le da fuerza a ese recordar que la Torah es una luz y que el mandamiento es como el fuego de la candela, que se enciende la candela en el día de Shabbat. ¿Listo? Yo voy a dar una interpretación que es lo que yo entiendo respecto del encendido de las velas. Por ejemplo, con todo respeto, Santiago, muchas personas piensan como tú, pero yo pienso, con todo respeto lo digo, que la interpretación que están dando es equivocada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas que encienden esa vela nunca la van a encender en Shabbat, ¿sí? Cuando la encienden es antes de las 6, que es cuando todavía no ha empezado el Shabbat, es todavía el viernes. Entonces, digamos, si el mandamiento dice no encenderás fuego en el día de Shabbat, pues esa persona, si la enciende después de las 6, incumple el mandamiento, exactamente lo incumple, ¿sí? Entonces, el hecho, digamos, de mantener la luz encendida no es lo mismo que encender la vela, ¿sí? En ese sentido, digamos que yo pienso que de pronto, o yo considero que de pronto hay un error en la interpretación de lo que se está haciendo, ¿sí? Porque nosotros no podríamos, por ejemplo, juzgar que las personas están transgrediendo el mandamiento, ¿sí? Ahí es donde está el tema, que de pronto cuando nosotros veamos que alguien tiene la luz encendida en Shabbat, nosotros llegamos a decir que ellos están transgrediendo ese mandamiento. Realmente no lo están transgrediendo, ¿sí? Por eso lo digo, porque nosotros pues tenemos, o digamos, cada mandamiento es muy exacto y la persona puede también hacerlo de una manera para no transgredir. ¿Listos? Bien. Entonces, eso es lo que yo, digamos, veo. Y vamos a seguir. ¿Listos? Santiago, ayúdame con esta palabra. Y gas, ¿verdad? Vegan. Y gas, no, perdón, es igam. Vegan, muy bien. Entonces, ya sabemos cuál es la raíz, ¿no? ¿Cuál es la raíz de esta palabra? Y, la bat con la shiva, y. No, la raíz es esta. Ah, perdón, sí. ¿Listo? Habíamos dicho que también, ¿no? Ajá, gam significa también, ¿listo? La vav, ya sabemos, es i. Bien, entonces cuando nosotros ya conocemos los prefijos y los sufijos, logramos entender cuál es la raíz de las palabras, ¿cierto? Ya es muchísimo más fácil, ¿cierto? Si no lo supiéramos, pensaríamos que todo esto es la raíz de la palabra. Realmente no, la vav no está, es esta, ¿listo? Muy bien. Listo. Esta palabra
es tal cual el verbo compasión. Y también compasión, tajus. ¿Listo? Tajus, compasión. ¿Listo? ¿Cuál es la raíz acá, Santiago? También, ok, ahí la raíz es la palabra geta, getahem. Listo, esta es una tap, que es como la T de tetero. Sí, es la hap con la E, no el G. Perdón, es la tap. Sí, disculpa, Ajá. confundí con la de la G. Es la terahom. Gem. ¿Listo? Viene la palabra rajem, que es misericordia. Estoy viendo y tiene otro prefijo, la tap. ¿Listo? Puede ser que esta tap, sé que se usa en algunas ocasiones como un futuro. ¿Listo? En el tiempo futuro. Pero esta tap se usa en unos pronombres en específico. Nosotros no hemos visto mucho sobre eso. Pero entonces, les anticipo, hay varios prefijos que se usan para un verbo en futuro. Nosotros hemos visto que la yod es uno de ellos, por eso cuando empezamos aquí, yehi, sea o será, la yod es uno de esos para indicar que un verbo está en futuro. También la aleph es otro, la tap es otro, pero eso lo veremos en su momento cuando se usa cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir aquí. Este, al parecer, está siendo usado ahí para el futuro, en un tiempo futuro. Y misericordia, como misericordia futura. ¿Listo? Esta palabra creo que es fácil. ¿Recuerdas? Sí, esa es al. 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 Es sobre, ¿verdad? Okay. ¿Y esta otra? Esa es Re- Ali. Listo. Ah, sí. Listo. ¿Cuál será la raíz ahí? Okay. La raíz es Ali. ¿Desde acá? Sí, exacto. Ali. Ali. Listo. Porque la Parece. parte se usa como prefijo también. Sí. Pero en este caso no es prefijo, ¿listo? ¿No? Realmente la raíz está acá. Ok. ¿Listo? ¿Cómo la leerías ahí sin la hic? Al. Con la bet. Sí, Val. Baal. Val. ¿Listo? ¿Le suena esa palabra? Sí, unos dioses de los amorreos. De los amorreos de los cananeos. Baal. ¿Cierto? Eso antiguamente también así le llamaban al Eterno. No, digamos que no se veía como algo malo el hecho de llamarle así al Eterno, ¿sí? Porque era común, era normal llamarle así. A Solo una que, deidad. ¿señor? Sí, era común a llamarle así a una deidad. No, al Eterno mismo, ¿sí? O sea, el pueblo de Israel llamaba de esta manera al Eterno. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasó? Que ellos entraron a la tierra de Canaán y pues allá tenían a sus dioses y les llamaban de la misma manera. Les llamaban Baal. Entonces, el Eterno en algún momento dice, ya no me llamarás más Baalí. ¿Por qué? Pues porque había ¿cómo se llama eso? No, se me olvida la palabra. El caso es que había un revuelto en el que el pueblo de Israel ya consideraba al Eterno igual que los dioses cananeos, debido a ese problema. Entonces el Eterno dice, ya no me llamarás más Baalí, debido a eso. Realmente las palabras pues no tienen un origen en sí negativo, solamente que depende del uso que le dan, ¿cierto? Si ya es considerado para idolatría, entonces pues es mejor ya no usar esta expresión para el Eterno. Pero en sí la palabra significa esposo, ¿listo? En sí la palabra lo que significa es esposo, ¿listo?
Algo así por lo que vimos aquí cuando vimos lo del dejado de, que el esposo es el eterno y la esposa es el Shabbat, ¿cierto? Entonces, igual la palabra se usa para expresar esposo. Y tiene un hirik, una yoda al final para decir que es mi esposo. ¿Listo? En este caso no está siendo usada una forma alegórica, sino una forma exacta o específica, porque la esposa sí está hablando de su esposo. ¿Listo? La oración que está haciendo es por su esposo. ¿Bien? Muchas gracias, Santiago. Listo. Bueno. Listo, Ángela. Vamos a hacer la última línea. Y con esto terminamos. ¿Me ayudas con la lectura? A ver, dice, buenos días a todos. Correcto. Betiten, lo, oreja, oreje, Esto solamente ya. suena la G, la J al final. Ok, entonces, orek, Orej. Muy bien. miamin, Ya, mim. yamin, yamin, usnot, ¿No? haim, haim, im, beraja, bejas, laja, beslaja, Beats, la Ja. beaslaja. Ajá. Muy bien. Listo. Entonces, esto es un verbo. ¿Recuerdas qué verbo? No, de los verbos sí no me acuerdo nada, More. Listo. Este por aquí lo vimos del verbo latet. Por aquí lo vimos. Bueno, se me perdió. Pero es del verbo dar. Lo que pasa es que este verbo tiene otra variante. Nosotros lo vimos antes como lame tet tet. Es que quiero, acá está, la tet. ¿Listo? No tiene la nun. Pero aquí, en esta parte sí aparece la nun. Este verbo tiene esas dos formas de escribirlo. ¿Listo? Solamente las dos tet o aquí con la nun. ¿Listo? Es dar. Tiene un prefijo que es la va. Y des. Lavar o significa ahí. Correcto. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ok. Listo. ¿Esto qué significa? Mire, No, perdona, no. Lo Sí. que significa no. No. Orek. No. No. Esto no significa no, porque el no es con Aleph. Lo Ay, sí, sí. es Perdón. bien. ¿Qué significa entonces? Entonces, no sé, More. Es algo parecido No como... recuerdo. Listo. Esto es un prefijo. ¿Qué prefijo es este? ¿Recuerdas? De para, Correcto. ¿Y ¿no? este es un sufijo? ¿Recuerdas para qué se usa esta como sufijo? Sufijo. Ajá. No, More, no me acuerdo. Este es un posesivo de la tercera persona en masculino singular. O sea, él. ¿Listo? La lame también puede Ah, significar ok. para o a. Entonces será, y des a él. ¿A él quién? Al esposo, ¿cierto? Entonces dice, y Ah, des a ok. él, orej. Y esto es tal cual. Largura. Orej. Largura. Este acá de pronto puede ser fácil. ¿Sabes cuál es la Eh, raíz? Ya. No me acuerdo. La raíz está en estas dos porque la palabra está en plural. ¿Listo? Tiene un plural Ah, masculino. Yom. días. Días. Sí. Entonces está en plural, será días. Muy bien. Listo. Aquí lo mismo. ¿Cuál será la raíz?
y bueno, el prefijo de la I Correcto. ese es el dice, también tiene un sufijo. Chenot. Listo. Y también tiene un sufijo. Dice Chem. Chen. Ajá, ahí está más o menos la raíz. Lo que pasa es que la raíz originalmente termina en una He, Shana. Shana, que es año. ¿Han escuchado eso de Rosh Hashanah? En la cabeza del año. Sí, Ujú. que ya vamos Shana. para allá. Ah, sí, ya estamos cerca. Ah, ok. Estamos a un mes. Sí, ok. Recuerden, el domingo es los Jodesh. ¿Listo? Comienzo de mes, comienza el mes de Lul. Son 48, es un rojo muy hermoso, se abren las puertas de la misericordia para todo el mes de Lul. Amén. Sí, hay una costumbre muy bonita para el Rosh Hodesh, desde el Rosh Hodesh de Lul. Muchos acostumbran a leer 3 salmos diarios hasta llegar a Yom Kippur. Es una de las costumbres, una costumbre de, tal cual, esto es de Baal Shem Tov, ¿listo? La línea de un rabino que se llama Baal Shem Tov. Significa el Señor del nombre grande. Ellos acostumbran a leer 3 salmos diarios. Y lo otro es que se hace Selijot, ¿cierto? Selijot es para pedir. ¿Recuerdan de dónde vendrá esa palabra Selijot? Yo creo que ustedes ya saben. ¿Ruegos? Slijá. ¿Recuerdan qué es Slijá? Yo creo que Ana sí sabe. Disculpe. Exacto. Helen sí sabe, ¿cierto? Muy bien. Slijá. Entonces, de ahí viene Selijot, de pedir perdón, de pedir disculpas, ¿listo? Un ruego también, ¿vale? Entonces, hay una costumbre y es que desde todo el mes de Lul se acostumbra antes de la salida del sol a hacer Selijot, hacer oraciones pidiéndole perdón y misericordia al Eterno, debido a que se acerca el día del Yom Kippur. Esa es la fiesta donde es el día del perdón, ¿listo? O sea, es una preparación para ese día, ¿bien? Listo, entonces son durante 40 días, una preparación de 40 días, no por nada empieza en el Lul y termina en Rosh Hodesh, porque son 40 días, ¿listo? Tiene una trascendencia hasta Yom Kippur, ¿cierto? Listo, entonces, casualmente... Perdón, More, y algo muy hermoso es que en el mes de Lul el Eterno está más al lado de nosotros escuchando nuestras peticiones sin ningún protocolo. Se llama El Rey está en el campo. Como cuando X persona muy importante viene aquí a nuestro barrio y le hacemos todas las peticiones sin que le tengamos que hacer ninguna reverencia ni ningún protocolo. Viene a saber qué necesitamos todo el mes. Sí, es una bendición. Entonces, es un tiempo muy especial en el que se invita a todo aquel que desee, pues, hacer esas bendiciones, porque el Eterno va a estar como más receptivo, ¿cierto? Durante este tiempo. Siempre lo está, pero es como una mayor fuerza de espiritual. Bien, entonces, esto viene de la palabra Shana, que es año, y está en plural. Años. Shenot. Años. Shenot, ¿cierto? Y años. Entonces dice, y le es a él largura de días y años, y sigue esta palabra. Y los años. ¿Señora? Porque ahí está el artículo, ¿no? No, acá no hay GI. Y años, tal cual. ¿Listo? Y sigue Jaim, ¿cierto? Que es vida o vidas. Parecía que también está en plural. ¿Cierto? Jai es vida, Jai.
Cuando dicen Am Israel Hay, de pronto si recuerdan un poco esa expresión. Entonces dice Jaim, es como de vidas, habla, de esa manera se puede traducir, ¿listo? Bien, esta palabra tal cual con con, y pues Im. aquí hay dos, ajá, y dos verbos, ¿cierto? Muy conocidos. De bendecir, bendición. Verajá, y Verajá. acá está la raíz, verajá, ¿cierto? Con bendición, atzlajá. ¿Les suena eso? Laja. Atzlajá. Aslaja. Y Aslaja. prosperidad. ¿Listo? Prosperidad, ok. Entonces viene también con una bab, que es el prefijo, que es i. Entonces dice bendición y prosperidad. ¿Listos? Creo que nos faltaban unas pocas líneas, 3 líneas nomás, pero por tiempo ya tendremos que terminar. ¿Listos? Entonces, bueno, ha sido No, pues un es que gusto. aquí es que está la gramática. Es muy buena esta clase, More. Es que me quedó una duda, pero no me diste pelota. Hablas de Rosh Hashanah o Rosh Hashanah, algo así. Y de hecho, cuando tú envías las invitaciones, aparecen unos nombres al inicio de John, no sé qué. Es que la verdad eso no conozco nada. ¿Eso qué es? ¿El nombre de un mes? Ah, sí, bueno, qué pena porque hay muchas personas aquí que de pronto no conocen pues los términos que estamos usando. Elul es el nombre del mes que va a seguir. Ah, Rosh significa cabeza, ¿listo? ajá. Cabeza principal. Y Jodesh es mes. Entonces, Rosh Jodesh es la cabeza del mes o el principio del mes, ¿listo? Entonces, cuando decimos Rosh Jodesh es que va a empezar un nuevo mes. Por eso decimos, mañana es Rosh Jodesh y es el mes de Elul, ¿listos? Ahora, dijimos Rosh Hashanah. Entonces, Shana, ya vimos, es año. Rosh es cabeza. Rosh Hashanah es el cabeza del año o el principio del año. ¿Listo? Entonces, en el calendario hebreo, el principio del año es después de que se acabe el Lul. ¿Listo? Cuando se acabe el Lul, mejor dicho, el Lul es el último mes. Se acaba el Lul y empieza el año. ¿Listos? Por eso es tan importante, eso tiene muchas trascendencias porque en la Torá, cuando empieza el año, hay tres fiestas del Eterno, ¿sí? Entonces está la fiesta del Día del Perdón, el el Día de las Trompetas y el Pentecostés, o lo que realmente está en el hebreo, que es cabañas, se llama la fiesta de las cabañas, ¿listo? Entonces, bueno, eso es como la trascendencia de estos días. Es muy, muy importante, realmente por esas fiestas. Era del verbo dar, dijiste, ¿verdad? El verbo dar creo que es Natán. El verbo dar, esto viene del verbo natán, nun, tap, nun. Pero en ocasiones se puede poner como doble tap y va a ser suficiente para indicar que también es el verbo dar. O sea, son dos formas de escribirlo. ¿Listo? Ya. Son dos formas de escribirlo. Ah, Bien. bueno, perfecto, ahora sí. Sí, es así, realmente, digamos, es simplemente porque se puede escribir de dos maneras. De acuerdo. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, una bendición, espero que haya sido de gran bendición, para mí lo fue, y nos veremos entonces hasta el próximo Shabbat, si el Eterno permite, o hasta nuestra próxima sesión o ocasión, ¿vale? Rico hijo de esto para usted, para todos. Shalom Ubraja, muchas bendiciones. Shalom Ubraja. Entonces, hasta la próxima. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom, Leel shalom. Menujá. Bueno, Shalom Ubraja. shalom. Leel Menujá. Bueno, shalom, shalom. Y el leja. Yom Tov. Shalom, shalom. Barra. Shalom. Shalom, shalom.